más entendimiento para poder servirte, oh Señor. Dame más sabiduría para mostrar más de tu amor. Dame más entendimiento, oh Señor. Tu amor es más fuerte que las fuertes olas de la mar. Tu palabra es que crece cada día sin cesar. Dame más sabiduría, dame más sabiduría, oh Señor. Dame más entendimiento, oh Señor. Es que quiero aprender más de tu amor. Quiero ser como la flor que día a día retoña de tu amor. Dame más sabiduría, oh Señor. Toda la honra. Vamos a ver algunos pasajes de la palabra de Dios. Y vamos a recorrer unos pasajes como se ve en la Biblia, una historia de la enseñanza de Dios. Siempre ha ocupado los hombres como herramienta para que Él hable y enseñe pues lo que Él quiere, su voluntad, que hagamos toda la obra de sus manos, pues es para enseñanza del hombre. Entonces vemos que en el pueblo de Dios está la enseñanza y vamos a ver de dónde a dónde empieza. Esa tierra que Dios le dio a su pueblo desde el río Nilo al río Éufrates. Y ese río Éufrates y el río Tigres desembocan en el mar Pérsico, que es el mar más grande que rodea la tierra, la península de la India, el más grande de todo el mundo. Y ahí el mar Pérsico es un lugar que se llama, donde se desembocan esos ríos, se llama Babilonia o Ur de los caldeos. Y de ahí algunos creen que ahí donde desembocan, cerca de donde desembocan en ese mar, algunos dicen que ahí estaba el paraíso que se perdió.
Pues la historia de ahí empieza la enseñanza de Dios y de ahí viene Abraham de Ur de los Caldeos. Ahí, de ese lugar donde se dice que estuvo el paraíso que se perdió. Y de ahí Dios le habla a Abraham diciendo: aquí vas a tener una peregrinación, vas a irte a donde a la tierra que te mostraré. Y lo fue guiando. De ahí empezó a andar Abraham como peregrino. Pero ¿dónde salió la enseñanza? De Ur de los Caldeos. De ahí. Ahí viene la historia de la salvación de un personaje que se llamó Abraham. Hombre santo, hombre obediente a Dios. Y lo dijo San Pablo y lo dijo Cristo también. Si vosotros sois de Abraham, las cosas de Abraham vas a hacer. En el sentido de la obediencia. Porque Abraham le decía paso por paso lo que debía de hacer y lo hacía. Y pienso que esa enseñanza es la que debemos de llevar todo el tiempo. Y así andando el tiempo, Abraham le dijo: te voy a hacer una prueba, pero que te va a doler. Y entonces se la hizo: sacrifícame a tu hijo. Oiga, pero es el único. Y pienso que el papá o la mamá siente lo que se siente por un hijo, un amor tan grande. Porque no hay como un amor de madre, un amor de padre, porque ya no se encuentran dos veces, solamente una. Ningún amor, solamente el más grande es el de Dios, pero ningún amor vas a encontrar sino en la mamá y en el papá. No hay más grande. Entonces, lo que siente el papá, la mamá por el hijo, no hay más grande amor. Entonces Abraham, sintiendo ese amor tan grande de su hijo que lo iba a sacrificar, pero dice: pues me duele. Era natural, porque Abraham fue de carne y hueso como nosotros. No crean que Abraham fue otra cosa. No, fue como nosotros. Y tenía que tener sentimientos, le dolía. Así que vamos a ver ese pasaje. Vamos a buscar Génesis capítulo 22. Le ruego a mi hermana Berenice tenga bien a leer el pasaje, capítulo 22 del 1 al 2. Amén. Ahí está. Abraham fue obediente desde el momento en que le dijo: salte de allí, de donde está tu gente, y vas a caminar. Oiga, pero voy a dejar todo. Voy a dejar mi hogar, voy a dejar hasta mi familia.
Oiga, voy a dejar hasta lo que a lo mejor tengo. Sí. Supuesto que tenía su buen campo a donde vivía, ¿verdad? Tenía que dejar su hogar, todo tenía que dejar. Como nosotros dejamos todo en este día, y todos los días lo que no sirve lo dejamos, lo que no le gusta a Dios lo vamos a dejar. Entonces, y ahora es la prueba. Te voy a probar si de veras me obedeces. Abraham fue probado de esa manera, como también nuestro padre Adán fue probado también, diciéndole: no vayas a comer de ese árbol. Pero ¿qué pasó? No fue obediente. Pero Abraham sí. Entonces está Génesis, no se nos olvide Génesis 22, verso 1 al 2. Y aconteció que después de estas cosas, que tentó. No sabemos, porque hay pasajes que dice que Dios no tienta a nadie, ni Él es tentado por nadie. Pero aquí dice tentó, que quiere decir ¿qué le va a hacer? Lo va a probar. Si de veras, aunque el amor de padre es muy grande y lo que estamos viendo que era su único hijo, porque ya estaba, él cuando lo tuvo era de 100 años. Y la mamá era de 90 años cuando nació Isaac. De manera que Abraham era mayor 10 años para Sara. Y que ya estaba casi por morir la esperanza de tener hijos, y que se sabía por inercia, se puede decir, por convencimiento propio, que ya no iba a tener otro. Y le dolió, pienso que hasta lo más profundo de su corazón, pero más le dolía no obedecer a Dios. Ese amor que le tenía al hijo quedó abajo del amor que le tenía a Dios. Fíjese, obedeció a Dios y le tuvo más amor a Dios. Y la enseñanza nos deja bien clara que el amor a obedecer a Dios, no hay nada perdido, porque aquí no lo perdió. Y dice así: Dios tentó a Abraham y le dijo a Abraham, respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, único hijo, Isaac, a quien amas. Sabía que lo amaba en gran manera. Y vete a la tierra de Moriah y ofrece allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Pues iría con el dolor de su corazón, pero sobre todas las cosas obedeciendo a Dios. La maravilla que vio después, que era una prueba sencillamente. Y así nos prueba a todos. Siempre nos va a probar. ¿Y nosotros cómo nos va a probar? Ya lo estamos viendo en guardar los mandamientos. ¿Uno de ustedes se acuerdan que Dios prueba al hombre con los mandamientos? ¿Se acuerdan algunos? Hemos escuchado dónde se encuentra, dice: y estos 40 años te traje por el desierto para ver. ¿Dónde está ese pasaje?
¿Están en Salmos capítulo 12 o a dónde estará? A ver. Deuteronomio capítulo 12, 8. A ver. Mire que por eso conviene que estemos siempre leyendo la Biblia, porque siendo yo el primero, nuestra mente es traicionera, se olvidan cosas buenas. ¿Quiere leerlo, hermano? Sí, adelante. Léalo, por favor. Vean cómo nos prueba Dios. Amén. Todos nosotros somos probados. Así que es como cuando vamos a la escuela, el maestro te enseña varias materias o estudios, o cómo se dice, que química, que astronomía, que civismo, que historia, que matemática, que geografía, que civismo, que bueno, ¿qué no te enseña? Y dice, ahora se va a hacer la prueba a ver quién pasa para adelante. Y los hombres que les interesa y quieren ser algún día alguien, dice, yo voy a ser médico, yo voy a ser aviador, yo voy a ser, ¿qué va a ser? Pues ingeniero, arquitecto, doctor, o quién sabe qué tanto. Y así suben los hombres, así nosotros también. Nosotros vamos también siendo calificados en lo que nos manda Dios, así como Abraham. Bueno, entonces llegó en el monte de Moriah. Para llegar al monte de Moriah, hermano, se necesitaba más de 2 días caminando. Ahora sí, vámonos. No, nomás nos mandó y ve ahí a la esquina, ahí está el monte. Y luego, no, Señor, vamos a ensillar unos burritos, vamos a ver qué llevamos y vámonos. Son más de 2 días de camino. Andando sobre el monte, sobre el camino. Él se encontraba en un lugar de Beerseba. Beerseba está, lo dice, por ejemplo, estamos viendo aquí. A ver, le pido a mi hermano Daniel que lea por favor el versículo que dice que eran 3 días de camino, donde dice ahí mismo, estamos aquí en Génesis capítulo 22, del 1 al 2 leímos, y aquí está mismo, sí. El verso 4, hermano, el verso 4 de mismo de Génesis capítulo 22, lo que estamos leyendo en el verso 4, como dice. Sí, hay nada más. Al tercer día, hermanos, que iban caminando, vio, hasta el tercer día, vio el lugar donde era mandado por Dios. Ahí en ese lugar me vas a sacrificar a mi hijo, ahí, a tu hijo, ¿verdad? Que era hijo de Dios también, como Abraham, amigo de Dios. Bueno, entonces y ahí en el monte Moriah, hermanos, tenía que llegar un día menos pensado a descubrirse qué cosa era el monte Moriah. Y vamos a seguir viendo aquí. Explicaba yo que esa tierra que Dios le dio a Abraham y a su descendencia, en esa tierra estaba poblada
y había como 10 pueblos grandes, poderosos, difícil para desarraigarlos. Y entonces una ciudad o un pueblo a donde un día se iba a descubrir cuál es ese monte de Moriah, y teníamos que ver dónde estaba, como que estaba oculto, como que aquí en la Biblia oscurece de que como que nadie sabía, pero estamos viendo aquí que ahí se encontraba una tribu. Vamos a pedirle a mi hermano Manuel que nos lea Josué capítulo 16. Josué capítulo 16. Vamos a ver qué pueblo o qué gente, porque había, por ejemplo, los amorreos, los cananeos, los cereteos, los heveos y los jebuseos, había 10 pueblos grandes. Léalo por favor, hermano. Capítulo 15 de Josué. Capítulo 15 de Josué, versículo 63. Hasta el día de hoy. Hermano, no se sabe por qué esos jebuseos estaban en un lugar. Llegó Josué y a desarraigar esas naciones, pero esta no salió de ahí. Está claro el pasaje. Mas los jebuseos que habitaban en Jerusalén, ahí habitaban. Los hijos de Judá no pudieron desarraigarlos. Antes quedó el jebuseo, ¿en dónde? En Jerusalén, con los hijos de Judá hasta hoy en día, hermano. Bueno, miren cómo vamos, como la historia, que la historia de la palabra de Dios viene desde Abraham, empieza a peregrinar y es probado en el monte de Moriah, y ahora resulta que ya llegamos, que esa tierra estaba poblada de mucha gente, pero que había un pueblo que se les llamaba los jebuseos, que habitaban en Jerusalén, ahí mero, y que ¿por qué no los desarraigaron? Que eran muy valientes o se doblaron. Porque Josué dijo Dios a Moisés: van a ir a esa tierra y el que se oponga, crúcenmelo a filas de espada. O sea, que el pleito de las gentes y de nuestro Dios que pelea es con la gente desobediente. Ahora que el que le sirve a nuestro Padre, al que es obediente a nuestro Padre, y el que no es obediente, el que se aparta de Dios, ese es, crúzamelo a filo de espada. Tal vez el jebuseo pues aceptó las leyes del Señor y se quedó ahí. Pero ahora vamos a ver qué cosa hay ahí. Y vean unas cosas que vamos a ver ahorita. Vamos a ver. Vamos a seguir viendo. Ahí le tocó también, ahí colindaba con la tribu de su heredad de Benjamín, por eso dice ahí. Sí, está bien. Así es. Ahora bien,
Miren, hermanos, aquí se ven unas cosas, dicen por ahí: no hagas cosas malas que después parezcan buenas. O al revés, no hagas cosas buenas que después aparezcan malas. Pero en veces esas palabras fallan. Le voy a decir por qué. Cuando el rey David, fíjense hasta cuándo vamos ahorita. Vamos a ver qué cosa hay en Jerusalén, qué cosa es ahí. En el capítulo 21 del primer libro de Crónicas, ahí vamos a ver, primer libro de Crónicas, capítulo 21. Y los voy a molestar, búsquenlo todos porque vamos a dar lectura qué pasó ahí, alternadamente. Cuando primer libro de Crónicas, capítulo 21, verso 1. Y vamos a leer 19 versículos. Para esto es fácil para nosotros. A eso hemos venido a leer y a llevarnos algo donde empezó la historia, cómo fue obediente Abraham. Y aquí vamos. Alternadamente hasta el 19, diciendo así: mas Satanás se levantó contra Israel y incitó a David a que contara a Israel. Y dijo Joab: añade Jehová a su pueblo 100 veces otros tantos. El rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procuráis, señor, esto? ¿Que será pernicioso a Israel? Hallóse en todo Israel que sacaban espada 11 veces 100,000, y Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Asimismo desagradó este negocio a los ojos de Dios e hirió a Israel. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: y viendo Gad a David, díjole: así ha dicho Jehová:
Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, y que no caiga yo en manos de hombres. Y envió Jehová un ángel a Jerusalén para que destruyera, para que estando él destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y hallando David, y alzando David sus ojos, vio el ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, teniendo una espada desnuda en sus manos, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de sacos. Todos juntos. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que diese a David, subiese y construyera un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Amén. Gracias, sentados, hermanos. Tuvo bueno el sacrificio, ¿eh? Esto le agrade a Dios, que nosotros, por eso nos dio una escritura para leerla, no para que no la leamos, no, para leer. Vean. Aquí está la enseñanza. Cuando se le vino un pensamiento a David de contar el pueblo, desagradó a su general. Tenía su general, porque el general es el número uno o su brazo derecho de su ejército. Y aquí entre los gobiernos del el gobierno federal, que quiere decir hombres de guerra, el general de división es el más alto, es el brazo derecho del gobernante de la nación. Como en todas las naciones, hay general brigadier, hay general de brigada, y general de división es el más grande nombramiento, y es el que maneja todos los ejércitos, la mano derecha de los gobernantes de una nación. Y Joab era el general de David, y le dijo: no estás bien lo que estás haciendo. Y dice: no voy a contar la tribu de Benjamín. ¿Y cuál otra? ¿No leímos? La de Benjamín y la de los sacerdotes no la contó. Dice: eso no. Dice: no me está agradando, y por lo mismo no los cuento. Bueno, dice el verso 1: y más Satán se levantó contra Israel y incitó a David para que contase el pueblo. ¿Quién es el que vino un pensamiento diabólico, un deseo diabólico? ¿De quién vino? Vean ustedes como de repente, no, el Satán se va con los grandes y pequeños. Ese es una cortadora terrible. Se va con David y le incita, o para que entiendamos en otras versiones, dice: y le ordenó
Cuéntame el pueblo. Porque contar el pueblo en muchos pasajes, Jehová mandaba contar el pueblo, no es pecado. Pero aquí está un pecado. Cuando Satán manda que nosotros hagamos alguna cosa que a Dios no le parece, mire, aquí está el problema. Cuando en un hogar se desata un pecado, va a caer sobre la familia. Y aquí cayó sobre el pueblo, sobre su familia. ¿Cuántos dice que pasaron? ¿Cuántos pasó a cuchillo o a espada el ángel? Aquí dice, ¿cuántos? ¿Dónde dice el versículo? A ver, léalo, ¿cómo dice? ¿Cuántos pasó a cuchillo del pueblo? Léalo, por favor. No, estamos viendo el castigo del ángel, la matazón. A ver, al 14. $70,000 hombres. ¿Se dan cuenta lo que es 70,000? Hermano, como toda esta manzana, no sé de dónde. ¿Cómo ven? Una mortandad espantosa, hermano, que cayó por haber obedecido ¿a quién? A Satanás. Miren cómo viene la tragedia, hermano, tarde o temprano. Vienen las cosas terribles cuando se obedece a Satanás. ¿Cómo se ve el contraste con la obediencia de Abraham? Abraham fue probado y nunca le obedeció a Satanás. Miren que cómo vamos descubriendo. Entonces, pero estos, como dice el 14, así que Jehová dio pestilencia en Israel y cayeron de Israel 70,000 hombres. Mire hasta dónde viene, en lugar de tener ganancia, y mire cómo fue al revés. Cuéntame el pueblo, a ver cuánto soy, para que yo soy el Señor de ese pueblo. No sé si se sintió como grande, no sé cómo se puede decir ahí, como que se enalteció. Pero en lugar de que le viniera un gusto, que son bastantes, le vino un disgusto porque fueron menos después de haber hecho eso. 70,000 menos de lo que había de haber. Y esa fue la causa. Como que se ve aquí una enseñanza y dice, ahora son 3 cosas. Y una de las 3 cosas, que caiga gente del pueblo, o que haya cuántos años de hambre, o que tú te persigan tus enemigos tanto tiempo. Pues ni una de esas cosas le agradó a David. Señor, ¿no fui yo el que causó esto? Mejor que caiga yo en tus manos, porque si caigo yo con esa gente, me van a acabar y van a acabar conmigo. Señor, mejor que caiga yo en tus santas manos, quizás tendrás misericordia de mí. Así debemos de hacerle. Que caigamos en las manos del Señor siempre, y no que nos deje abandonados en las manos de los adversarios. Mire qué bonita enseñanza. Mire cómo nos enseña Dios. Miren, siempre estar en las manos del Señor para corregirnos, siempre, siendo yo el primero.
Ahora bien, vamos a seguir leyendo. Entonces, se ve que la plaga para que murieran esa cantidad de personas no fue de un solo momento. Como que hubo un tiempo, una semana, un mes, no se sabe cuánto fue muriendo. No de a jalón, por esta razón. Mire, le invito a mi hermano Ever, si está por ahí Ever. Si ya está escondido. Léame por favor ahí mismo. Evelio, perdón. Pues nomás le dije Ever, pero ya él ya sabe cómo se llama, Evelio. Sí, así lo dije. Yo la dije en inglés. Adelante, hermanas, capítulo 1, primer libro de Crónicas, capítulo 21, verso 19. A ver. Sí. Sí. Ay, nada más. Pongan cuidado, miren. Del capítulo 21 que estamos leyendo en el verso 19, y dice así, en el verso 19. El ángel de Jehová ordenó a Gá. Gá era el vidente. En aquel tiempo a los profetas no se les llamaban profetas, se las llamaba videntes. La palabra vidente quiere decir que veían el más allá. Antes a los profetas se les decía vidente. Gá era un profeta, un vidente, dice. Vean, lo vuelvo a volver a leer el verso. Dice: el ángel de Jehová ordenó a Gá que dijese a David que subiese a construir un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Ornán Jebuseo. Entonces Jehová habla al profeta. No, el ángel habla al profeta, y el profeta le habla a David diciéndole: ve ahí donde está el Jebuseo que se llama Ornán y dile. Ahora vamos a ver qué le dice. Él estaba ahí, dice, estaba Ornán trillando el trigo, estaba en el campo. Y ese campo, a ver, léame por favor, hermana, ahora un hermanito, Pedrito Hernández, léame por favor lo que dice el verso 22 y vea usted para que veamos, sí, hasta el 24. Amén. Hermano, Ornán era el dueño de ahí, de ese lugar, de ahí de Jerusalén.
Dice, ahora me dice el ángel, le dijo al profeta, y el profeta le dice a David, y ahora David le dice al dueño del lugar, véndeme este lugar. No, dice el señor rey, ¿cómo te voy a vender? Ahí está, tómalo. No, yo quiero que me cueste. Y muchas veces no nos gusta que nos cueste, hermano. Pero el rey David no aceptó eso. Quiero que me cueste. A ver, hermano Pedrito, sígame leyendo para que nos edifiquemos el que sigue, el 24 en adelante. El 25, ¿verdad? Ajá, sí, cierto. El que siga. Amén. Hermanos, aquí terminamos por lo pronto. Después vamos a ver lo siguiente, pero la enseñanza fue que vamos a descubrir que ahí en la heredad del Jebuseo es el pleito que está y que ha sido el punto de las guerras. Hasta el día de hoy, el pueblo de Dios con las naciones circunvecinas. Lo estaremos explicando en otra ocasión. Pero la enseñanza viene desde Ur de los Caldeos, con un personaje obediente, y cuidado con que obedezcamos al maligno, porque nunca nos va bien. Pues Dios por delante, Dios con nosotros y nosotros con Él. Que el Señor nos siga bendiciendo. Paz a vosotros.